Bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar un tema más en la asignatura de razonamiento verbal. Esta clase es para alumnos de tercer año de secundaria. Pero no sin antes quiero que observes un poco la pizarra. Dice, tercer año de secundaria. Te he elegido y te entrego el día de hoy esta frase y espero que siempre la tengas en mente. Siéntete orgulloso, pero tan orgulloso de ser como eres, aprende a ser tú mismo. Dice, siéntete orgulloso, pero tan orgulloso de ser como eres, aprende a ser tú mismo. En la vida vamos a encontrar muchos obstáculos, pero como seres humanos pensantes, saldremos adelante y los superaremos. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es sobre los sinónimos. Pero antes de entrar al concepto, vamos a ver cuánto conocemos nosotros de sinónimos. Observa lo que vas a ver en la pizarra. Hay 16 palabras. Esas 16 palabras ya son sinónimos elegidos. Es decir, palabras designadas para un grupo de palabras que vas a encontrar en la siguiente diapositiva. Dice, cada uno de estos sinónimos pertenece a una de las siguientes palabras que a continuación verás. ¿Cuáles son esas palabras? Tenemos enorme, haragán, saciado, aseo, soberano, resumido, derrochó, asesino, corona, infeliz, infidelidad, intimidar, bandera, bastardo, auspiciar y débil. Estas 16 palabras, te repito, ya son sinónimos escogidos. ¿Cuáles son aquellas palabras a quienes le van a pertenecer cada uno de estos sinónimos? Veamos a continuación. Ese grupo de palabras son las que están apareciendo en la pizarra. Tenemos muy bien. ¿Te has preguntado alguna vez qué puede significar o cuál puede ser el sinónimo de la palabra gándul o espurio? ¿Has escuchado alguna vez la palabra diadema o fatuo? Cohecho, craso, infausto, pendón. Parece que ya la escuché. Higiene, ¿sí? Aito, dilapido, patrocinar, felonía, sicario, amedrentar y mortecino. ¿Alguna vez te has preguntado? No. Bien, a continuación vamos a relacionar estas palabras con sus sinónimos respectivos que aparecieron en la diapositiva anterior. Veamos. Aquí te las entrego nuevamente. Dice, ahora ubicaremos a cada palabra con su respectivo sinónimo. Es decir, a estas 8 palabras que están aquí, que es un primer grupo, su sinónimo se encuentra en este grupo de 16. Vamos a ver. Para eso vamos a utilizar un plumón para ir de una u otra manera marcando. Primero, ¿te has preguntado alguna vez cuál sería el sinónimo de gándul? Si te dicen, eres una persona gándul, que no haces nada, ¿cuál crees tú que es su sinónimo? A ver, ¿crees que puede ser enorme? No, es haragán, exacto. Muy bien, marcamos para ir de esa manera, buscando o encontrando a las demás. Gándul, entonces, su sinónimo es haragán. Espurio, ¿qué puede ser espurio? ¿O cuál sería la palabra sinónima de espurio? No te lo imaginas, ¿verdad? Espurio es bastardo, ¿sí? También se puede pronunciar, es decir, sinónimo de espurio, bastardo. Aquí, en esta tercera palabra, diadema, ¿la has escuchado? Sí, y sé que la conoces. El sinónimo de diadema es la que sigue, corona. Muy bien, ya tenemos 3. Vamos a marcar corona y el otro, ¿cuál era? Bastardo. Muy bien, continuamos. Fatuo. ¿Cuál sería el sinónimo de fatuo? A ver, demos clic. Dice presumido. ¿Sí? Ya tienes una palabra más para ir aprendiendo y irla utilizando en tu lenguaje diario. Cohecho. ¿Cuál sería el sinónimo de cohecho? Soborno. Muy bien. Craso. ¿Es algo pequeño? No. Craso, sinónimo de enorme. Muy bien. Infausto, de una persona
¿Que está triste? A ver, vamos a ver. No. O sí. Una persona infeliz. ¿Y pendón? ¿Lo has escuchado antes? Sí. ¿Dónde? ¿Recuerdas tu himno nacional? O nuestro himno nacional. No tu himno, sino nuestro himno nacional del Perú. En una parte dice, ¿no? ¿Cuál es? ¿O qué simboliza? ¿O cuál es su sinónimo? Bandera. Muy bien. Ya hemos encontrado el sinónimo respectivo para cada palabra. Marcamos bandera. ¿Cuál es el otro? Enorme. Está acá. Muy bien. La que sigue, soborno. ¿Verdad? ¿Dónde está soborno? Soborno, soborno, soborno. No le encontramos. A ver, cohecho. Soborno. Bueno, ya, por ahí continuamos. Y el otro, ¿verdad? Que es presumido. ¿Dónde está presumido? Muy bien. Ok, entonces, continuamos. Siguiente grupo. Muy bien. Vamos a borrar. ¿Sí? Bien. Mortecino. Sigue. Ahito. Felonía. Sicario. Higiene. Dilapidó. Amedrentar. Patrocinar. Vamos a ver. ¿Qué sinónimo le corresponde a cada uno? Mortecino. ¿Cuál sería su sinónimo? Ahí lo tenemos en la pizarra. Débil. Mortecino. Sinónimo de. Sinónimo de ahí. Tenemos saciado. Muy bien. Sinónimo de felonía. Tenemos infidelidad. De sicario. Asesino. De higiene. Si lo sabes, ¿verdad? ¿Cuál sería su sinónimo? Aseo. De dilapidó. También lo sabes. Sé que sí. Derrochó. Amedrentar. Sinónimo de la palabra amedrentar, intimidar. Y patrocinar, también has escuchado, que es auspiciar. Ya tenemos aquí 8 palabras más. Muy bien, ese es tu logro. Te felicito. Continuamos. Una vez conocido ya estos 16 sinónimos más, vamos a definir a través de este mapa conceptual qué son los sinónimos. Recordamos, es un tema que ya lo hemos trabajado desde el nivel anterior, es decir, desde la primaria. Lo hemos repetido en primero, en segundo y en tercero lo fortalecemos. Dicen que los sinónimos es la coincidencia de significados entre dos o más palabras. Repito, los sinónimos es la coincidencia de significado entre dos o más palabras. Muy bien, continuamos. Es decir, es la existencia de varias palabras o significantes para un significado determinado. Tenemos aquí, por ejemplo, miremos en la pizarra, por favor. Dice, aquel joven es fatuo. ¿Recuerdan lo que era fatuo? Sinónimo, vamos a ver, presumido, vanidoso, petulante. Entonces, tenemos 3 palabras nuevas aquí que son sinónimos de fatuo. Muy bien, seguimos. Vecino indeciso. ¿Qué otros sinónimos podemos nosotros designar para la palabra indeciso? Tenemos dudoso, vacilante, inseguro. Y tercer ejemplo tenemos la policía actuó con rigor. Sinónimo de la palabra rigor. Tenemos severidad, firmeza, intolerancia. Si te das cuenta, cada una de estas palabras tienen más de 2 o 3 sinónimos. Recuerda esto. Comúnmente siempre se ha dicho que toda palabra es sinónima de otra cuando significa lo mismo. Pero la complejidad de nuestra lengua en el campo semántico nos lleva a conclusión diferente. Por ejemplo, las palabras sinónimas mayormente no tienen una relación de sinonimia absoluta. Las palabras son sinónimas según el contexto en que se utilizan. Por ejemplo, entre las palabras acabar, terminar, ultimar, finiquitar y rematar hay una relación de sinonimia, pero no todas se pueden utilizar para los enunciados que aparecen. Por ejemplo, si yo dijera esta calle ultima en esta casa, ¿tú crees que es lo correcto? O si dijera el partido de fútbol acaba de finiquitar, o por último, los exámenes remataron tarde, ¿crees tú que se entendería correctamente el enunciado? No. ¿Son sinónimos? Sí,
pero no son los adecuados para el enunciado que hemos mencionado. Es obvio que cada una de estas palabras se usarán según su acepción o connotación específica. A pesar de estas aclaraciones, nosotros podemos decir que todavía perdura la clasificación de los sinónimos. Es por eso que a continuación nosotros vamos a ver cuántas clases de sinónimos existen. Veamos. Primero, ¿se puede establecer varios tipos de sinónimos? ¿Tú qué crees? Sí, sí se puede establecer. Pues las palabras pueden tener diversos significados, según el sentido o el mensaje que se transmita y dependiendo, en muchos casos, del contexto sobre el que se enuncia. Veamos. Así tenemos 1. Los sinónimos contextuales. Son aquellos que sin ser sinónimos en todos los contextos, lo pueden ser en algunos de ellos, al poderse conmutar uno por otro. Veamos. Tenemos aquí ejemplos en la pizarra. Que aparezcan todos. Bien, dice: el médico atendió a los enfermos. ¿Qué sinónimo podemos nosotros utilizar también? Revisó. ¿Se entiende el enunciado? Sí. El alumno atendió al profesor. ¿Qué significado o con qué sinónimo podemos nosotros intercambiar la palabra atendió con escuchó? Y el siguiente ejemplo dice: cometí un desliz involuntario, es decir, una indiscreción. Continuamos. Segundo, de connotación. ¿Qué son los sinónimos de connotación? Son las que se utilizan mayormente para frases en las que predominan la afectividad, pero no en otras. Veamos, tenemos aquí, por ejemplo, cuando decimos es un genio, tratamos de decir que es un monstruo o es un tigre, ¿verdad? O de repente cuando decimos mi suegra es una bruja, es un adjetivo, ¿verdad? ¿Y cómo calificamos la palabra bruja? No de repente con una malicia, sino simplemente queremos decir es pesada o es chinche. O cuando decimos Juan Carlos luchó como un león, ¿qué quiere decir? Como Rambo, es decir, con todas sus fuerzas y sus energías. Si te das cuenta, para cada tipo de de persona que tenemos al lado al frente, y de acuerdo a la confianza vamos a utilizar la palabra o el sinónimo adecuado. Seguimos. 3. Sinónimos referenciales. Aquí las palabras se asocian con el mismo referente en un momento determinado, aunque realmente no sean asociadas como sinónimos, sino en esos casos concretos. Vamos a ver. Tenemos aquí los ejemplos. Lo utilizamos cuando le damos un calificativo a un autor. Dice, el Fénix de los ingenios. ¿A quién nos referimos? A este gran escritor, Lope de Vega. El caballero de los mares. ¿A quién se le designa este adjetivo? A Miguel Grau. Y el santo de la escoba, a este personaje que lo tenemos en los altares peruanos, Fray Martín de Porres. Continuamos. Recuerda, no debemos olvidar que una palabra es sinónima de otras, también en sus características morfológicas. Es decir, que si se busca el sinónimo de verboso, debemos pensar que es un adjetivo y que como sinónimo solo le corresponde otro adjetivo. Así tendríamos sinónimos adecuados para verboso, como por ejemplo locuaz, garlador o parlanchín. Mas no, recuerda esto, podríamos escoger habladuría, locuacidad o labia. ¿Por qué? Porque esas tres palabras últimas son sustantivos. ¿Qué quiere decir? Que si la palabra para escoger o marcar su sinónimo correcto es un sustantivo, el sinónimo tiene que ser sustantivo. Si es un verbo, el sinónimo tiene que ser un verbo. Si es un adjetivo, el sinónimo tiene que ser un adjetivo. Muy bien, continuamos. ¿Cómo podemos aprender sinónimo? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Sí, yo también
en mi etapa escolar, en mi etapa profesional y aún, ¿verdad? Buscar diversas estrategias. Existen muchas. Yo te presento algunas de ellas. Tenemos el primero, que dice, exacto, leer. Leer es muy bueno. ¿Y por dónde tenemos que empezar? Por aquellos diccionarios que tenemos en casa, que están como adornos en nuestros libreros. Sacarlo en este tiempo libre o en nuestros ratos libres que tenemos de descanso y empezar a leer. De esa manera fortalecemos nuestra lengua y también nuestra cultura. De esa forma aprendemos nuevos significados. Segundo, construir. ¿Qué tenemos que construir? Fichas. O armar un blog personal y palabra nueva que vamos aprendiendo, la vamos anotando con su sinónimo respectivo, su significado. Luego la utilizamos de acuerdo a nuestro diálogo que tengamos con la persona que está a nuestro lado o en nuestra lengua diaria. Tercero, utilizar los términos aprendidos. ¿Cuáles términos? Los que escribiste sobre tu ficha o sobre tu cuaderno o tu blog. Cuarto, tener bases sobre etimología. Es muy importante aprender poco a poco o día a día una palabrita al menos nueva, ¿sí? Y cuatro, observar. ¿Qué tenemos que observar? Los términos poco comunes en las lecturas, en las noticias o en los programas televisivos. Hay algunos que sí nos ayudan a aprender. Continuamos. Aprendamos ahora algunos sinónimos. Tenemos aquí, por ejemplo, marca el sinónimo correcto de los siguientes ejercicios. Tenemos el primero, pristino. Y pristino, ¿sí? Nos entrega 5 alternativas. A. ¿Crees que el sinónimo de pristino puede ser nuevo? B. Original. C. Príncipe. D. Plagiado. O E. Puro. ¿Cuál crees tú que es el sinónimo correcto de pristino? Exacto. ¿Cuál es? La B. Original. Muy bien. Si no tienes un diccionario al lado, corre. Anda, búscalo mientras sigo leyendo el segundo enunciado. Dice, abigarrado. ¿Qué puede ser o cuál de las 5 alternativas puede ser el sinónimo de abigarrado? A ver, tenemos A, homólogo. B, distinguido. C, sórdido. D, confuso. O E, desprestigiado. ¿Cuál crees tú que es el sinónimo de abigarrado? ¿Tenemos cuál? Exacto. D, confuso. Muy bien. Abarcuzar. Nos entrega también 5 alternativas. A, abarcar. B, golpear. C, entretener. D, disparar. O E, desconcentrar. ¿Cuál crees tú que es el sinónimo de abarcuzar? A ver, vamos, pensemos. Exacto, es la alternativa A. ¿Lo encontraste, verdad? Muy bien. Abejaruco. Nos entregan también 5 alternativas. Disparatado. B, orate. ¿Sabes el significado de la palabra orate, verdad? C, tímido. D, chismoso. O E, engreído. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra abejaruco? A ver, vayamos. ¿Cuál? Exacto. La letra D, chismoso. ¿Alguna vez habías escuchado prístino, abigarrado, abarcuzar, abejaruco? No. Pero con estos sinónimos que hemos marcado a cada uno de ellos, ya sabemos qué puede significar, ¿verdad? Ok, borramos para continuar. Bien, seguimos. Siguiente dice abotagarse. Nos entregan 5 alternativas también. Hincharse, arrugarse, cerrarse, amoratarse o cortarse. ¿Cuál es el sinónimo de abotagarse? ¿Le encontraste? Sí. ¿Cuál es? ¿La E? No,
la A. Muy bien, hincharse. Siguiente, tenemos badajo. ¿Qué significa o cuál es el sinónimo, de la palabra badajo? Bandeja A, B. Cartera, C. Hablador, D. Maletín, E. Portaplumas. ¿Cuál es el sinónimo de badajo? ¿Cuál crees tú? Exacto, la C. Hablador. Muy bien. Seguimos. Badomía. ¿Qué significa badomía? ¿Cuál crees tú que es el sinónimo de la palabra badomía? Tenemos A. Herejía, B. Adoración, C. Despropósito, D. Despilfarro o E. Lujuria. ¿Cuál es el sinónimo de badomía? ¿Lo encontraste? Claro, en la letra C. Despropósito. Muy bien. Y dédalo. ¿Qué sinónimo es el indicado para dédalo? Tenemos A. Laberinto, B. Duende, C. Diáfano, D. Camino o E. Curva. ¿Cuál es el sinónimo de dédalo? A ver. Correcto. La letra A. Hemos desarrollado 4 ejercicios más acerca de sinónimos. Sinónimo de abotagarse, hincharse, de badajo, hablador, badomía, despropósito, dédalo, laberinto. Continuamos. Ahora, cogemos nuestro libro de razonamiento verbal y buscamos resolviendo en clase. ¿Sí? Para poderlo entender, te voy a leer una lectura primero. ¿Sí? La justicia del juez. Y me preguntarás, profesor, ¿qué tendrá que ver esta lectura con el ejercicio que vamos a desarrollar? Mucho, porque esta es la historia de esta lectura. Dice, el dueño de una posada se hallaba asando carne a la puerta de su establecimiento. El olorcillo se expandía por doquier, como invitando a probar el sabroso trozo de carne. Un hombre pobremente vestido que acertó a pasar por allí, se detuvo a contemplar el quehacer del posadero y quedó aspirando el fragante olorcillo. De pronto se le ocurrió sacar de sus alforjas un trozo de pan y con suma tranquilidad comenzó a pasarlo por entre la columna de humo que se desprendía de la carne asada. El posadero lo dejó hacer sin decirle nada, pero cuando el hombre hubo comido del pan, le dijo, debes pagarme por lo que has comido. ¿Cómo? Se sorprendió el hombre. Si nada me has dado. Sí, el olorcillo que despide mi carne, con el que has untado tu pan. Si no me pagas, te denunciaré ante el juez. Y ante la negatividad del hombre, lo llevó ante el juez. Este escuchó al forastero. Solo pasé el pan por encima del humo que desprendía la carne, y ahora pretende que pague por ello. El juez miró al posadero y le preguntó, ¿cuánto crees que debe pagar por haber disfrutado de la fragancia de tu carne? 1 dinar, respondió prontamente el posadero. Entonces el juez dijo al otro, si tienes 1 dinar, dámelo por favor. Cuando el juez tuvo la moneda en su mano, la hizo rebotar en la mesa y preguntó al posadero, ¿has oído el sonido de la moneda? Ciertamente, señor, le respondió. Pues bien, ya estás pagado. Acabas de cobrarte del sonido, así como este hombre del olor ha comido. Entonces, esta lectura que te la acabo de leer es porque vamos a desarrollar, no toda, sino una parte de la historia aquí en la pizarra. Me ubico en esta zona para poder escribir. ¿Qué es lo que nos pide? Coloca el sinónimo de la palabra correspondiente dentro del paréntesis. ¿Cuáles son las palabras? Las que están un poquito resaltadas, ¿verdad? Pero vamos a escoger el sinónimo adecuado. De esa manera, para poder completar, pero que encaje. Dice, un hombre pobremente. ¿Qué sinónimo podemos elegir para pobremente? A ver,
Correcto, por dioseramente. Por dioseramente. Muy bien. Vestido, se acertó a pasar por allí. Se detuvo a contemplar. Sinónimo para contemplar. Claro. Bien. Observar. Observar. El quehacer. Sinónimo para la palabra quehacer. El trabajo. Muy bien. Del posadero. Sinónimo de la palabra posadero. ¿Cuál sería? Exacto. Hotelero. Muy bien. Y quedó aspirando. Sinónimo de la palabra aspirando. Exacto. Respirando. Muy bien. El fragante. Sinónimo para la palabra fragante. Aromático. Muy bien. Olorcillo. De pronto se le ocurrió sacar de sus alforjas. Sinónimo de alforjas. Bolsas. Claro, muy bien. ¿Qué sacó de sus bolsas? Un trozo de pan y con suma. Sinónimo de suma. Total. Muy bien. Tranquilidad comenzó a pasarlo por entre la columna del humo que desprendía de la carne asada. El posadero le dejó hacerlo sin decirle nada. Pero cuando el hombre hubo comido, sinónimo de palabra comido, correcto. Merendado el pan, le dijo. Muy bien. Quiero que observes aquí. Hemos reemplazado las palabras resaltadas por un sinónimo que conocemos. Vamos a ver si se entiende. Dice, un hombre, lo leemos con las palabras que están dentro del paréntesis. Dice, un hombre pordioseramente vestido que acertó a pasar por allí, se detuvo a observar el trabajo del hotelero y quedó respirando el aromático olorcillo. De pronto se le ocurrió sacar de sus bolsas un trozo de pan y con total tranquilidad comenzó a pasarlo por entre la columna de humo que se desprendía de la carne asada. El posadero le dejó hacerlo sin decirle nada, pero cuando el hombre hubo merendado el pan, le dijo. ¿Se entiende? Sí se entiende, ¿verdad? Correcto, muy bien. Ahora nos vamos a la segunda parte de esta lectura. Borramos. Muy bien. A ver. La tenemos toda para luego entender. A ver. Dice, debes pagarme lo que has comido. ¿Cómo? Se sorprendió. Hay un espacio. El hombre, si nada me has dado, le dijo. Sí, le respondió. En este caso, el olorcillo que despide. Hay un espacio, mi carne, con el que has untado tu pan. Si no pagas, te denunciaré al juez. Este escuchó al forastero. Vamos a ver qué sinónimo le reemplazamos a la palabra sorprendió. Dice, ¿cómo se sorprendió? Sinónimo de sorprendió. Exacto. ¿Cuál sería? Asombró. El hombre, si nada me has dado. Sí, le respondió. El olorcillo que despide, sinónimo de despide. Tenemos dos. ¿Suelta o expulsa? A ver, ¿cuál crees tú? Que suelta, muy bien, vamos a poner suelta. Mi carne con el que has untado, sinónimo para la palabra untado o has untado. ¿Cuál? Exacto. Sería ungido o bañado también, ¿verdad? Ungido tu pan. Si no pagas, te denunciaré al juez, le dice. Este escuchó al forastero, sinónimo de la palabra forastero. Exacto. ¿Cuál sería?
Muy bien, desconocido. Leemos ahora con las palabras reemplazadas. Dice, debes pagarme lo que has comido. ¿Cómo? Se asombró el hombre. Si nada me has dado. Sí, el olorcillo que suelta mi carne con el que has untado. Perdón, con el que has ungido tu pan. Si no pagas, te denunciaré al juez. Este escuchó al desconocido. Muy bien, lo vamos haciendo bien. Continuamos. Tercera parte. Solo pasé el pan por encima del humo que desprendía la carne, y ahora él pretende que pague por ello. El juez miró al posadero y le preguntó, ¿cuánto crees que te debe pagar por haber disfrutado, hay espacio, de la fragancia de la carne? 1 dinar, respondió prontamente el posadero. Muy bien, ¿qué palabra vamos a reemplazar? Pretende, desprendía, pretende, preguntó, disfrutado y prontamente. A ver, completamos. Sinónimo para la palabra pretende. ¿Cuál sería en este caso? ¿Cuál? No escucho. ¿Cuál? Desea. Muy bien. Desea. Pero nos faltó desprendía. ¿Cuál era el sinónimo de la palabra desprendía? Soltaba. Muy bien. Ahora sí. Listo. El juez miró al posadero y le preguntó. Sinónimo de preguntar, interrogar, ¿verdad? Pero en este caso, interrogó. Muy bien. ¿Cuánto crees que te debo pagar por haber disfrutado? Sinónimo de la palabra disfrutado, deleitado. Muy bien. Deleitado de la fragancia de la carne. 1 dinar, respondió prontamente. Sinónimo de la palabra prontamente, rápidamente. Muy bien. Ahora lo leemos con las palabras reemplazadas. Dice, solo pasé el pan por encima del humo que soltaba la carne, y ahora él desea que pague por ello. El juez miró al posadero y le interrogó, ¿cuánto crees que te debe pagar por haber deleitado de la fragancia de la carne? 1 dinar, respondió rápidamente el posadero. ¿Se entiende, verdad? Sí. Muy bien, continuamos. Ya terminamos, no te preocupes. En la cuarta parte dice, cuando el juez tuvo la moneda en su mano, la hizo rebotar en la mesa y preguntó al posadero, ¿has oído el sonido que hizo la moneda? Ciertamente, hay un espacio, señor. Pues bien, ya estás pagado. Acabas de cobrarte del sonido, así como este hombre del olor ha comido. Vamos a reemplazar entonces las palabras resaltadas. Sinónimo de ciertamente. A ver, ciertamente. Sinónimo de ciertamente, ¿cuál sería? Evidentemente. O también claramente, ¿verdad? Pues bien, ya estás pagado, acabas de cobrarte el sonido, así como este hombre el olor ha comido. Aquí tenemos entonces ya lo que completa, en este caso la lectura, con los sinónimos reemplazados. Volvemos a leer, dice, cuando el juez tuvo la moneda en su mano, la hizo rebotar en la mesa y preguntó al posadero, ¿has oído el sonido que hizo la moneda? Evidentemente, señor. Pues bien, ya estás pagado, acabas de cobrarte del sonido, así como este hombre del olor ha comido. ¿Qué hemos hecho? Hemos completado las palabras que están resaltadas con negrita, buscando un sinónimo adecuado. Si tú crees que aquí el sinónimo puede ser claramente, también es factible. Lo escribes, ¿sí? Bien, ahora borramos para continuar.
En el libro, en la página de tu libro tú vas a encontrar otros ejercicios similares al que acabamos de resolver. Tú lo haces, por favor, lo desarrollas y luego me lo envías para yo revisarlo. Bien, continuamos. Reforzando lo aprendido. Aquí tenemos nosotros la página número 7 de nuestro libro. Reforzando lo aprendido. ¿Qué es lo que nos pide? Reconocer el sinónimo contextual de la palabra resaltada. 1. A causa de su ludopatía, Martínez se encuentra al borde del precipicio. ¿Qué quiere decir precipicio? Sinónimo de precipicio. A. Salida. B. Perdición. C. Barranco. D. Colapso. O E. Zarpazo. ¿Cuál crees tú que es el sinónimo adecuado? Dice, a causa de su ludopatía, Martínez se encuentra al borde del precipicio. Al borde del... A ver, ¿cuál? Exacto. La letra C. Muy bien. Al borde del barranco. Seguimos. La 2. La comisión técnica ha emitido un juicio muy completo sobre este problema. ¿Cuál es la palabra que tenemos que buscarle su sinónimo? Juicio. ¿Cuáles son las alternativas? A. Dictamen. B. Proceso. C. Cordura. D. Sentencia. O E. Problema. ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta? Exacto, la letra A. La comisión técnica ha emitido un dictamen muy completo sobre este problema. Muy bien. 3. En la parada se armó un tremendo babel. Babel. Esa palabra la hemos escuchado en un pasaje bíblico, ¿verdad? ¿Y qué significaba? Vamos a ver. Aquí. A. Torre. Puede ser. ¿Te acordaste? Sí, la Torre de Babel. Pero ¿puede ser el sinónimo? Vamos a ver. B. Edificio. C. Belicoso. D. Confusión. E. Orden. ¿Cuál es el sinónimo para Babel? Claro, torre. No, es confusión. Babel significa confusión. Sinónimo de Babel, confusión. Bien, continuamos. Borramos aquí. Muy bien. 4. El rey abdicó al cargo. Abdicar. ¿Qué significa abdicar? Vamos a ver. Nos entregan 5 alternativas también. Abanicó, adoró, dejó, renunció, hurtó. ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta? El rey abdicó al cargo. Exacto, la letra D. Renunció. Muy bien. Y quinto y último ejercicio dice: Carlitos llegó a clase con Abulia. ¿Quién será Abulia? ¿Su compañera de asientos? ¿Su vecina? ¿La chica que le gusta? Vamos a ver. A. Energía. B. Entusiasmo. C. Cólera. D. Desgano. O E. Enfado. ¿Cuál es la respuesta correcta aquí? No es la chica que le gusta, ¿verdad? No es su vecina. No es su compañera de clase ni de carpeta. Abulia, sinónimo, desgano. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos aprendido el día de hoy sobre el tema de sinónimos. Recuerda, para resolver fichas o trabajo o clases de sinónimos, debes de contar con un diccionario que sea completo y que te ayude bastante, sobre todo que tenga terminologías. Nos vemos. No te olvides de desarrollar las páginas de tu libro, ¿no? Resolviendo en casa. Gracias.